Vamos a crear nuestra primera función dentro de nuestro controlador. Para ello, o para definir una función dentro de un controlador o de una clase, es exactamente lo mismo que cuando estamos programando para objetos. Vamos a decirle public function y el nombre de nuestra función. En este caso, para recomendación de mi persona, les recomiendo que adjuntemos al nombre de la función el tipo de petición que estamos o que queremos ejecutar, ya que como vimos en las rutas tenemos varios tipos de peticiones, ya sean peticiones get o peticiones post o peticiones put o peticiones delete. Ya eso depende de ustedes. El nombre de la función es irrelevante. Como manera personal yo lo dirijo así y le digo, por ejemplo, get home. Así identifico qué tipo de petición es la que estoy realizando con esta función. Y abrimos y cerramos llaves. En este caso, si fuera una petición post que viene hacia un formulario o desde un formulario, yo le pondría acá post home. Pero en este caso vamos a llamarla get home. Aquí ya tenemos nuestra primer función sin ninguna acción dentro de ella misma. Esta puede retornar lo que nosotros necesitemos retornar en caso de cuando la llamamos. ¿Y cómo llamamos a estas funciones? Bien, lo vamos a hacer desde las rutas. Vamos a regresar a nuestro archivo web de los routers. Vamos a eliminar todas estas y si vemos, la primera retorna una vista, pero de forma directa, en una acción directa. Ahora vamos a modificar esto para que esta vista la retorne desde un controlador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como segundo parámetro vamos a pasar el nombre de nuestro controlador y también vamos a pasar el nombre de la acción que queremos ejecutar. En dado caso sería get home. Con esto Laravel entenderá que cuando se ejecute esta ruta irá al archivo o buscará a la clase homeController dentro del archivo homeController y buscará la acción o la función get home para ejecutarla. Entonces vamos a guardar acá, por ejemplo, y si nosotros ejecutamos este código en este momento, si vemos, no hemos actualizado la página. Así era como se vería cuando retornábamos la vista de forma directa. Lo modificamos y asignamos la acción a una función de un controlador. Vamos a actualizar y como vemos nos aparece en blanco. ¿Por qué motivo? Porque la acción del controlador no está ejecutando ningún tipo de código. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos retornarle un hola mundo. Y aquí sí le estaríamos diciendo a la acción que retorne un valor o que retorne algo. Vamos a actualizar. Y como vemos tenemos el texto ahí. Es extremadamente sencillo. Si nosotros venimos y le decimos acá, ok, no quiero que me retornes un string, requiero que me retornes una vista. Entonces le decimos return view y pasamos el nombre de la vista, que era básicamente el mismo que estaba ejecutando esta acción de forma directa, solo que ahora directamente desde un controlador. Acá tenemos la vista y es así como nosotros vamos a llamar a las vistas desde un controlador y a su vez a través de una ruta. Bien, por otra parte, dentro de esta función nosotros podemos realizar lo que nosotros necesitemos para dar al usuario final la información que requiera cuando visite una de estas rutas, ya sea una noticia, ya sea un perfil de usuario, ya sea una suma, una resta, etc. Como podemos ver, vamos a comentar esta línea. Si nosotros hacemos un eco antes de proseguir dentro de nuestra función, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a averiguarlo.
De igual manera, esto nos imprime un valor de texto. Pero ¿qué sucede cuando yo le pongo acá echo, por ejemplo, una view? De igual manera funciona, pero no es la manera más adecuada, ya que las vistas también incluyen ecos y generaría errores. Entonces siempre lo recomendable es usar return o retorno dentro de una función para retornar algún valor, alguna vista o lo que nosotros necesitemos retornar. Acá podemos realizar todas las operaciones que con PHP podamos usar. Por ejemplo, podemos hacer una suma y la podemos retornar, esta misma variable. Como podemos ver, acá lo tenemos. De igual manera podríamos retornar si tuviéramos un arreglo. Podríamos retornar de igual manera dicha información. Podríamos aquí hacer lo que nosotros necesitemos, desde extraer o consumir datos de una API para poderlos ejecutar luego en una vista, hacer llamadas a la base de datos, hacer operaciones lógicas, etc. Simple y sencillamente aquí ordenamos toda la información para retornarla, ya sea a través de una ejecución sin texto o sin string que se muestre en pantalla un resultado, o enviar una vista o un string que le diga a la acción qué o cuál fue el resultado de ejecutar dichos parámetros. Bien, también estas funciones, o como todas las funciones de PHP, aceptan parámetros, ¿sí? Exactamente como cualquier otra función. Por ejemplo, hablábamos en el video anterior de los routers dinámicos en Laravel. Por ejemplo, noticia y pasábamos un parámetro llamado id. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros convertimos a este router a un router dinámico, siempre llamando a getHome, o vamos a llamar, por ejemplo, getNew, y vamos a crear una nueva función que nos permita ejecutar dicha acción. Acá la tenemos, pero si vemos cómo vamos a capturar esta id, si en este momento yo vengo y ejecuto dicha ruta, podremos ver que nos arroja en blanco. ¿Por qué motivo? Porque la acción se está ejecutando, pero no tiene nada que retorne. Pero ¿cómo obtengo el valor que le estoy pasando por el parámetro o por la URL? Bien, eso lo vamos a definir dentro de los parámetros de la función, es decir, id. El nombre de esta variable tiene que ser exactamente el mismo que hemos asignado acá. Si acá yo le hubiera puesto slut, por ejemplo, este debería de llamarse slut. Así, podemos nosotros adquirir desde la URL o desde el router un valor dinámico para poder hacer diferentes tipos de ejecución. Digamos, acá ya tenemos o adquirimos el valor de la ruta para poder trabajar con él. En este caso yo le puedo decir que me retorne el id, porque ya existe una declaración de esta variable. Como vemos, acá nos retorna el mismo valor que
pongamos acá. Y de esta forma nosotros podemos pasar parámetros a través de una ruta. Como podemos ver, sigue funcionando. Digamos que a través de este identificador nosotros podríamos hacer una llamada a la base de datos para extraer la información de esta noticia y así pasarla a la vista y mostrar toda la información de forma ordenada en el front. También podemos asignar múltiples variables dentro del router. Aquí podríamos ponerle incluso slope. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues decirle a la función que también capture de la ruta dicha variable. Entonces acá pondríamos slope y así sucesivamente. Podemos poner cuántos parámetros nosotros realmente necesitemos. Eso está abierto a las posibilidades. Entonces aquí puedo retornar el ID y el slope. Bien, si nosotros actualizamos, nos va a dar un error de que no encuentra la ruta, porque nosotros hemos declarado que ahora la ruta va a tener un nuevo parámetro variante, que es el slope. Por ejemplo, noticia de prueba. Y como vemos acá, la función ha tomado ambos valores para poderlos mostrar en pantalla a través de un simple retorno. Es extremadamente fácil de comprender esto. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes irla dejando dentro de la caja de los comentarios.